bienvenidos al primer podcast de Praise. Es un nuevo proyecto que iniciamos. Ya Praise había empezado hace un tiempo, empezamos el año pasado, pero esta vez decidimos implementar un poquito más de cosas y por eso decidimos crear nuestro canal de podcast y un canal para YouTube para compartir más mensajes y bueno, tener diferentes invitados. Y hoy empezamos nosotros dos, somos Luisa y Javier, como tú decías, los fundadores, o no sabemos cómo decirlo, de Praise. Creadores. Uh-huh. Pues Praise es una idea que nace de un deseo que puso Dios en nuestro corazón de compartir entre amigos lo que es Dios para nosotros, alabarlo y adorarlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sentimos que de esta manera, haciendo podcast, también podemos compartir de esa forma. La idea es que entre amigos hablemos de Dios y de lo que Dios nos está hablando. Y este primer capítulo se llama Una vida que impacte. Una vida que impacte. Y bueno, decidimos ponerle así porque llegamos a nuestra iglesia después de venir de vacaciones y nos encontramos con que el lema de la iglesia de este año era el año de hacer lo que le agrada a Dios. Y bueno, nos pusimos a pensar en qué podemos hacer para impactar, ¿sí? Porque realmente queremos impactar, queremos llevar un mensaje de Cristo, queremos hacer cosas que impacten. Y yo estaba leyendo Jueces y llegó un versículo que definitivamente tocó y cambió mi vida. Y bueno, se los quiero leer. Dice: después de Ahot fue Samgar, hijo de Anat, quien rescató a Israel. En una ocasión mató a 600 filisteos con una aguijada para bueyes. Jueces 3:31. Sí, no leí el versículo. Sí. Jueces 3:31. Entonces aquí tenemos a nuestro personaje principal, que es Samgar. El que él rescató a Israel, o sea, poca cosa. Hizo algo impresionante. Él rescató a Israel. Exacto. Y mató a 600 filisteos con una aguijada para bueyes. Bueno, si nos das un poco de contexto de ese momento. Bueno, aquí estamos en la época de los jueces. ¿Y qué pasa en la época de los jueces? Esto se entiende más o menos que pasó después de la monarquía. Entonces, en esa época Israel no tenía un rey. Entonces, era una época difícil porque se estaba levantando como muchos enemigos extranjeros, ¿sí? Entonces, bueno, Israel tenía muchos enemigos extranjeros y no sabían qué hacer porque no tenían rey, no tenían a nadie que los guiara, y por eso Dios en este momento de crisis levantaba jueces, que eran las personas que Dios llamaba para liberar, como guiar al pueblo de Israel en esta época, y uno de ellos fue Samgar. Entonces hay 3 elementos ahí. Uh-huh. Samgar es nuestro personaje, sería lo importante ahí de escuchar y a quien vamos a estudiar. Rescató a Israel. Exacto. Mató a 600 filisteos, esos son dos elementos. Rescató a Israel, mató a 600 con una aguijada para bueyes. Y de pronto se preguntarán qué es una aguijada para bueyes. Cuando yo lo escuché por primera vez, dije, bueno, ¿qué es eso? Y una aguijada para bueyes es un elemento, una herramienta que se utiliza para más o menos lo mismo que se hace con los caballos al golpearlos con las piernas para que ellos avancen. Exacto. Vamos a leer la definición. La aguijada para bueyes se llama aguijada o ahijada al aguijón, o sea, la punta que se emplea para azuzar a los bueyes. Es una vara con una punta pequeña de hierro en la extremidad superior. Es un palo de madera. Uh-huh. con una punta de hierro en la extremidad superior, con la cual se pican y aguijonean los bueyes y otros animales cuando tiran del arado o de la carreta. Exacto. Entonces estamos escuchando la definición de la aguijada, y esto no era una herramienta de guerra, era una herramienta Exacto. de arar el campo, ¿sí? Para movilizar a los bueyes. Entonces Samgar no era un guerrero. No era un guerrero definitivamente, y no tenía un arma con él. No tenía un arma. Uh-huh. Entonces vamos a ver tres elementos como muy importantes de lo que estaba pasando con Samgar y cómo Dios lo pudo utilizar. Exactamente. Entonces aquí vemos que Dios utilizó de gran manera a Samgar, pero quisimos como sacar 3 cosas que hizo Samgar para tener una vida que impactara. Entonces la primera de estas es que ofreció a Dios su voluntad. En segundo lugar, usó lo que Dios le había dado. Y tercero, se mantuvo real a lo que él era. Entonces él ofreció
a Dios su voluntad, porque en esta época los jueces eran personas que Dios levantaba, o sea, que Dios llamaba. Entonces eran personas que eran obedientes a Dios y hacían lo que Dios les mandaba. Ellos no tenían un cargo como los reyes, por ejemplo, que tenían un cargo y ellos ya sabían lo que tenían que hacer, tenían que, ellos muchas veces eran como que militares y bueno, ellos sabían que estaban liderando una nación y que tenían una nación a cargo. Los jueces no, ellos simplemente eran obedientes a Dios y hacían lo que Dios les mandaba. Entonces Samgar ofreció a Dios su voluntad. Yo me pongo en los zapatos de Samgar y si a mí Dios me dice como, mira Luisa, tú vas a ir a matar a 600 filisteos con tu aguijada, a mí me daría mucho miedo, más en esa época pues de tanta incertidumbre, sí, porque me imagino que estaban en guerra, los filisteos eran sus enemigos. Yo lo que hubiera hecho, pues yo me escondería detrás de una mesa en mi granja donde estuviera y no saldría. Definitivamente yo no hubiese sido obediente a Dios en ese momento por simple miedo. Y Samgar ofreció su voluntad a Dios, él hizo lo que Dios le mandó. Y definitivamente esto habla de obediencia, ¿no? Ofrecer su voluntad a Exactamente. Dios es que él fue obediente. Y ya vamos a ver cómo Dios, segundo punto, usó lo que Dios le había dado. Samgar usó lo que Dios le había dado, sí. ¿Y qué fue lo que Dios le había dado a Samgar? Pues todo lo que él era, al final. Exacto. ¿No? Él era un granjero. Pero ¿cómo sabes que es un granjero? Porque araba bueyes. Exacto, por el arma que usó. Por el arma que usó. Bueno, que no era un arma. Sí, pues como el implemento. Era una herramienta para el campo. Y bueno, eso era lo que tenía Samgar y pues Dios le dijo, vas a utilizar eso que tú tienes, eso que yo te he dado, para salvar al pueblo de Israel. Exactamente. Y también Dios le había dado otras cosas a Samgar, lo que realmente Samgar era. Y que él era, pues, lo que estamos hablando, una persona de un campo, y ese es nuestro tercer punto, que es, se mantuvo real a lo que él era. Y aquí hay algo muy importante que tocar, que a veces pensamos que si somos algo o si tenemos algo o cuando pase algo, vamos a poder tener una vida que impacte, que más o menos es lo que estamos buscando. Pero pues Samgar no tuvo que ser algo que no era, sino que se mantuvo real a lo que era y Dios lo utilizó. Exactamente, y si pueden ver, o sea, un granjero tal vez es una persona que está un poquito apartada de la sociedad, más o menos, porque es una persona que está con los animales, que trabaja como que muy fuerte todo el día, no era una persona de impacto, un speaker o un coach, o no era una persona, un influencer, no tenía 200,000 seguidores en Instagram, él era un granjero, él nunca, yo creo que se imaginó que iba a causar tal impacto, que iba a liberar a la nación de Israel, y él simplemente fue una persona corriente, en un lugar corriente, con un trabajo lo más de corriente, y logró hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Sí, y es interesante entender que lo que lo hizo extraordinario, pues no fue nada externo. Vuelvo a lo mismo, como que a veces pensamos que todo lo que pase afuera, cuando yo llegue, cuando yo sea, cuando yo tenga. Y lo que lo hizo a él extraordinario no fue nada externo, sino interno, y fue esa obediencia, hacer lo correcto, ser obediente a Dios en el lugar donde Dios lo puso, y pues Dios hizo el resto del trabajo. Exactamente. Entonces yo pienso que lo mismo es posible para nosotros. Si somos obedientes a Dios, pues vamos a poder ver el impacto que Dios puede hacer con nuestras vidas y simplemente nos dejamos usar. Y yo creo que Samgar, tal vez si yo hubiera sido Samgar, me hubiera sentido como la persona menos digna tal vez para servir a Dios. Nos pusimos a investigar un poquito y Samgar es un nombre con raíces cananitas y no hebreas. Entonces esto nos hace pensar que Samgar era tanto judío como gentil, y en esa época Dios pues mandaba que los gentiles no se unieran con los judíos. Entonces esto lo pudo haber hecho pensar como que no era digno, ¿saben? No era completamente judío para hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, pues ya como dijimos, su ocupación, como por el implemento que vemos, él era un granjero, no era una persona como tan de impacto, no era un líder, ¿saben? Pues para la sociedad no era un líder. Ni era un guerrero tampoco. Ni era un guerrero, no era un militar, nada. Y tercero, el arma que usó, o sea, usó una aguijada para bueyes, que si la pueden buscar en Google, búsquenla, porque literalmente es una rama, un tallo de un árbol que no es un arma, y en esa época los israelitas no tenían armas porque no había herreros en Israel,
en la tierra de Israel no había herreros, ellos si querían como afilar sus espadas y todo, se ve en Samuel más o menos muestran, ellos tenían que ir a donde los filisteos y les cobraban un montón de dinero por eso, entonces no tenían armas, no tenían cómo defenderse. Entonces yo pienso que la mano de Dios nunca se limita a lo que nosotros tenemos en nuestras manos, ni a lo que somos, ni a lo que creemos que somos, sino que logra hacer cosas extraordinarias con lo que ya nos ha dado. Por ejemplo, Sam Gardner, de verdad, yo sigo pensando que él se debió haber sentido como jamás se debió haber sentido capaz para salvar a la nación de Israel. Y ahí es donde es muy importante, volviendo a tocar esos 3 puntos, rendir a Dios nuestra voluntad. Exactamente. Sí, y Señor, no es lo que yo quiera, es lo que tú quieras. Exactamente. Y Dios te va a usar con eso que te haya dado, ¿no? Y no sé, creo que cada uno de nosotros tiene una guijada. Sí, totalmente. Dios nos ha dado algo a cada uno de nosotros, y a Samgar le dio la guijada. ¿A ti qué te dio? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es esa capacidad que tú tienes? Exactamente, como que Samgar, pues yo me imagino toda la escena y yo pienso que él literalmente era experto usando esa guijada, él perfeccionó lo que Dios le había dado, él era un buen granjero, él era bueno con los bueyes y por eso pudo usar la guijada de forma pues excelente, ¿no? Al final. Entonces cada don que Dios nos dio, si Dios te dio el don, no sé, de la generosidad, perfecciónalo, sé generoso. Si te dieron dones musicales, úsalos para la voluntad de Dios. Si eres buena, no sé, hablando, con las matemáticas, con todo eso, perfecciónalo, úsalo, invierte en eso, porque eso que Dios nos dio, con eso poquito que Él nos dio, bueno, seguramente pues nos dio mucho ya, ¿no? Sí. Pero con eso que Él nos dio, Él puede usar eso para cosas extraordinarias. Y finalmente, lo que más me gusta, como el punto que más me impacta acá, es que seas quien eres. O sea, Dios no te ha creado para hacer otra cosa más allá de lo que Él ya diseñó. Él te diseñó perfecto, te hizo perfecta o perfecto con un propósito especial. Él ya diseñó quién ibas a ser. Entonces a veces me pasa mucho, pretendemos o queremos ser otra persona que no somos. Uno dice como si yo fuera como tal persona, si yo tuviera los talentos de tal persona, si yo cantara como tal persona. Y finalmente, cuando somos quien somos, de verdad vamos a ver cómo Dios nos va a usar si somos obedientes para cumplir cosas extraordinarias en su nombre, ¿verdad? Entonces, bueno, al final los 3 puntos que les queríamos dar es para poder tener una vida que impacte, tenemos que rendir a Dios nuestra voluntad, tenemos que usar lo que Dios nos ha dado y finalmente ser quien somos, así como Samgar, que es nuestro ejemplo. Sí, me causa mucha curiosidad o me llama la atención que ser quien eres es al final tener una actitud de gratitud con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios nos ha regalado. Y usar eso que Dios nos ha dado, pues sigue siendo una actitud de gratitud. Y bueno, no sé si terminamos este tiempo de podcast con una oración. Sí, queremos pues agradecerles por estar aquí, por escuchar el podcast o por vernos por acá. Y bueno, quiero, Señor, darte gracias, Señor, por este tiempo. Quiero pedirte por nosotros y por cada persona que está escuchando este podcast, Señor. Recuérdanos, Señor, cada día, Padre, que tú puedes usar lo que ya nos diste, Señor, para causar impacto, Señor. Permítenos creer, Señor, que lo que somos ya es suficiente, Señor, para hacer tu voluntad, para rendirnos a ti. Estamos dispuestos a ofrecerte todo lo que tenemos y todo lo que ya nos has dado, Señor, para hacer cosas grandes en tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, esperamos podernos encontrar pronto con ustedes nuevamente en un próximo podcast de Praise. Y Praise somos todos. Praise somos todos.